In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Continuamos el tema del pecado original. Habíamos visto la cuestión del estado original, de la justicia original, que eso era importante para entender ahora el pecado original como la negación de aquello. Habíamos visto también que esto había producido algunas dificultades, algunas cuestiones de terminología, y vamos a pasar ya inmediatamente a lo que serían las fuentes de la revelación sobre el pecado original. Las hemos visto con detalle en la parte bíblica, en la parte de historia del dogma, y simplemente vamos a presentar ahora, por así decir, como los datos más notables de todo aquello. ¿Os acordáis que en el Antiguo Testamento, en Génesis 3, se habla de una manera deliberada de la relación que hay entre la muerte, las tribulaciones que ahora padecen los hombres y el pecado de los primeros padres? Más allá del lenguaje, de las imágenes que tiene, diríamos, tan plásticas o tan infantiles, la enseñanza de fondo es que el mal comienza por una acción libre y deliberada de los hombres. O sea, no porque el mundo sea malo, sino porque hay una acción libre y deliberada de los hombres que da inicio al mal. Aparece después toda esa proliferación de males, y recordáis que en el Antiguo Testamento, en dos pasajes ya de libros sapienciales, se nos indicaba la relación entre aquel primer pecado y la situación de muerte del hombre, aunque obviamente el texto básico es el de Génesis 3. En el Nuevo Testamento, lo más importante es que el Señor aparece como el Salvador y el Redentor de todos, pero claro, si es el Salvador y Redentor es que tienen que ser redimidos. En ese sentido se contrapone a Adán. Por Adán ha comenzado el pecado, por Cristo comienza la salvación. Y por eso San Pablo va a hablar con toda claridad que por el pecado de Adán toda la humanidad ha sido constituida pecadora. Acordaos, especialmente importante, el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, donde San Pablo contrapone la acción de Cristo y la acción de Adán, y el capítulo 5 de los Romanos, donde se nos explica que por el pecado de uno han sido todos constituidos pecadores. Acordaos todos los problemas que había en torno al versículo 12, el tema ese de in quo omnes peccaverunt, el sentido de que todos habían pecado, el sentido de ese pecado en la relación con el pecado de Adán. No lo vamos a repetir, podéis volver al capítulo segundo, donde estudiamos todas esas cosas, y también el recuerdo eso de Efesios 2:3, que éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, desde el nacimiento estamos sometidos a esa ira de Dios, en el sentido de que hay un pecado que se ha transmitido por la naturaleza. Bien, ya digo, estas eran las enseñanzas de San Pablo, que contraponen esta situación de la humanidad que depende de Adán a que Cristo sea el Salvador de todos. O sea que se habla de ese influjo real del pecado de Adán, no es simplemente un mal ejemplo, sino que es algo más, y ya desde el nacimiento tenemos esa situación de enfrentamiento a Dios, y por eso todos, absolutamente todos, necesitamos la salvación de Cristo. De hecho, así lo entendieron los padres, incluyendo los más antiguos. Fijaos que autores tan antiguos como Ireneo y Tertuliano esto lo tenían bastante claro. Acordaos, por ejemplo, aquella frase de Tertuliano, que el alma está como, digamos, empadronada en Adán y tiene que empadronarse en Cristo, o sea, tiene que salir de esa situación y entrar en la relación con Cristo. En Ambrosio, en el Ambrosiaster, digamos, con diversas fórmulas, con diverso alcance, se va indicando esa relación. Lo que aquí aporta San Agustín es que ante la negativa de Pelagio a considerar que la muerte es consecuencia del pecado, o a considerar que la gracia es necesaria para hacer el bien, San Agustín tuvo que sistematizar todas las enseñanzas anteriores sobre el pecado original, sobre la necesidad de la gracia. También se apoyó en el tema del bautismo de los niños, y por eso, diríamos, presentó, a partir de aquella obra de Peccatorum Meritis,
un poquitín la enseñanza global sobre el pecado original. Repito, no es que se lo inventara, sino que sistematizó cosas que ya venían de antes. Y luego, contra Juliano de Eclana, tuvo que profundizar en lo referente a la cuestión de la concupiscencia, esas obras que os acordáis, habíamos dicho que eran complejas de interpretar por los moldes retóricos, la forma retórica de la argumentación. En el fondo, para los negadores del pecado original no había habido una elevación primera ni un comienzo del mal por la libertad del hombre, mientras que para San Agustín sí. Y recordáis cómo los concilios de Cartago, estos fueron bastante importantes, y el de Orange, que recordáis que el de Orange ya habían sido muy poquitos obispos, pero fue reconocido por el Papa y de ahí su importancia. Estos recogieron lo esencial de la doctrina agustiniana, que por lo demás fue luego repetida en diversas declaraciones pontificias. Bien, en la Edad Media no hubo demasiados problemas sobre estas cuestiones, pero a raíz de la Reforma Protestante, Lutero destacó mucho el pecado original, pero con el problema de que lo identificaba con la concupiscencia, y de ahí llegaba a afirmar que la naturaleza humana estaba completamente perdida y destruida. Trento se encontraba por una parte con los errores de algunos humanistas que caían en cosas parecidas al pelagianismo, y en el otro extremo, frente a Lutero, tuvo que decir que no es que la naturaleza humana estuviera completamente destruida, ¿no? Había quedado dañada, pero no destruida. Y por eso explicó cosas acerca de la realidad del pecado original, su transmisión por la generación y el hecho de que el pecado no se identifica con la concupiscencia, aunque la concupiscencia brota del pecado y conduce al pecado. Posteriormente, ya os comenté también en algún momento que el individualismo liberal e ilustrado criticó toda la doctrina del pecado original o la reinterpretó simplemente como la finitud de la criatura. Pero claro, con eso al final lo que estás diciendo es que realmente el pecado es ser criatura y el no pecado sería ser Dios. Con lo cual volvemos a una cosa más bien de tipo gnóstico, diríamos a lo contrario del Génesis, porque lo que te dice el Génesis es que es la libertad de la criatura la que introduce ese pecado que se va a transmitir por generación. Claro, para eso tienes que entender que la persona no es la conciencia. Pues si la persona es meramente conciencia, no tiene sentido eso de transmitir un pecado. Y digamos esto ya en el siglo XX hizo que el magisterio, sobre todo desde Pío XII, Juan Pablo II, interviniera en varios documentos para recordar esta realidad del pecado original. Son especialmente interesantes, como ya vimos, los párrafos del Credo del Pueblo de Dios, dedicados al pecado original, y como documento así más reciente que ya condena de la Congregación de la Fe a textos del padre Balasurilla que negaba el pecado original. Bien, todo esto, ya repito, lo vimos con detalle en la parte de historia del dogma, así que ahora simplemente queda estas referencias. Por tener, diríamos, un resumen, o sea, más allá de los documentos en los que estos viene, que repito, los tenéis en esa primera parte, diríamos que el conjunto de enseñanzas de la revelación y la explicación autorizada de la Iglesia nos recordaría tres aspectos fundamentales de este dogma, esto sí que hay que retenerlo muy claramente. Ante todo, la existencia del pecado original originado, es decir, Adán ha pecado, ese pecado se ha transmitido con la naturaleza humana, porque en todos los hombres se da esa relación con el pecado de Adán. Por eso también los niños nacen con ese pecado y por eso hace falta bautizarles. No porque ellos hayan cometido un pecado personal, sino porque tienen relación con ese pecado de Adán. En segundo lugar, la esencia del pecado original originado. Es un pecado en sentido análogo, porque es un estado de la naturaleza, o sea, no es un acto. Nosotros solemos entender por el término de pecado un acto que cometemos. Aquí es pecado en sentido análogo, es una situación de la naturaleza, un estado de la naturaleza que está privada de los dones que Dios le había otorgado al principio de la creación, pero aunque sea de manera análoga, es un verdadero pecado. Y en tercer lugar, los efectos del pecado de Adán sobre la naturaleza humana. Supone ante todo el alejamiento de Dios, de esa naturaleza en su conjunto, la muerte, el desorden de las fuerzas naturales, que eso se va a concretar particularmente en la concupiscencia. Esto quiere decir que los sentidos no obedecen a la voluntad y se rebelan contra la ley de Dios. Es un poco el sentido que tiene lo de la concupiscencia. Estos últimos aspectos, fijaos que son verificables.
O sea, todos notamos, y lo decía San Pablo, todos experimentamos esa ley de la carne, o sea, como esa rebelión de los sentidos contra la voluntad, la dificultad para cumplir la ley de Dios, pero si no tuviéramos la revelación no lo podríamos, o sea, no podríamos interpretar correctamente eso que observamos. Y por tanto, fijaos que toda esta situación de la humanidad marcada por el pecado se entiende mejor a la luz de la redención de Cristo. O sea, precisamente la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo tienen como finalidad hacer que pasemos del estado de pecado al estado de salvación o justicia. Eso es la justificación. Porque fijaos que el punto de partida de cada hombre para su relación con Cristo es el de un pecado. Ha recibido ese pecado procedente de los orígenes de la humanidad y tiene que ser salvado. O sea, no porque su naturaleza sea mala. Ya hemos dicho que la naturaleza es buena, pero por esa relación de todos los hombres con el primer hombre se da esa situación de pecado. Y por ello es interesante, aunque sea así una cosa breve, preguntarnos la cuestión del pecado original ante la razón humana. Porque, claro, como hemos visto que algunos de estos efectos del pecado original, lo que tiene que ver con la concupiscencia, es algo que se puede experimentar, ¿podríamos conocer por la sola razón la existencia del pecado original? Obviamente se dieron dos posturas extremas. Algunos autores medievales, como Guillermo de Auvernia, Olivio, Mateo de Aquasparta, pensaban que era algo evidente, dada la situación del género humano, que estaba marcado por algún tipo de pecado o algo, porque si no todos los desastres que se ven no tendrían explicación. Lo que pasa es que fue mucho más frecuente la doctrina contraria, pensar que el pecado original se oponía a la razón natural. Tanto pelagianos como los nicolaítas ilustrados decían que este dogma era absurdo o que había que reinterpretarlo completamente, en ese sentido de que el pecado sería pues que el hombre es criatura y ya la criatura siempre es negativa y lo que tiene que hacer es ser Dios, en fin, todo este tipo de cosas. O bien otros autores católicos lo aceptaban, pero advertían que era una enseñanza que se oponía a la razón. Santo Tomás, como siempre en estas cosas, tiene una posición mucho más equilibrada y mucho más razonable. Este dogma no está contra la razón natural, sino que está por encima de ella. E incluso podemos buscar algunos argumentos probables para afirmarlo. O sea, no vamos a tener nunca una demostración rigurosa, pero sí hay una serie de cosas que nos pueden inducir a que afirmemos esta enseñanza. El motivo de esto, vamos a leer ahora inmediatamente el texto de Santo Tomás, es que la humanidad en su conjunto se encuentra como, digamos, sometida al pecado, casi como si fuera un elemento de su naturaleza, pero al mismo tiempo vemos que no es su naturaleza, y eso es lo que nos puede hacer pensar que hay una causa en un pecado de esa situación. Vamos a leerlo. Para solucionar las objeciones contra el dogma del pecado original, hay que advertir previamente que en el género humano aparecen de manera bastante probable ciertos indicios, signa, del pecado original. Fijaos, Santo Tomás habla de indicios y de una manera bastante probable, pero obviamente no es una demostración. Puesto que Dios cuida con solicitud los actos humanos, dando, en consecuencia, el premio a las buenas obras y el castigo a las malas, como se mostró antes, por la existencia de la pena podemos certificari, acerca de la culpa. Claro, fijaos todo esto suponiendo la providencia de Dios, o sea, suponiendo que tú aceptes un Dios personal que tiene una providencia, dada la situación del género humano, uno puede pensar que ha habido algún pecado que da lugar a las penas que ahora padece, pero como veis, hay que suponer esa providencia universal. El género humano padece de modo común diversas penas, tanto corporales como espirituales. Entre las corporales la más importante es la Vamos a pasar. Muerte, hacia la que se ordenan las otras, el hambre, la sed, etc. Entre las espirituales la más importante es la debilidad de la razón, por la cual el hombre llega con dificultad a conocer lo verdadero, y fácilmente cae en el error, y no puedes... Fijaos, aquí la sutileza de Santo Tomás, O sea, dice que está claro que hay unas penas corporales, el hambre y la sed, pero también el tema de la debilidad de la razón.
O sea, Santo Tomás se da cuenta de que sí, tenemos razón, podemos llegar a ese conocimiento universal, pero es tremendamente débil. Conocer lo verdadero es muy difícil y es muy fácil caer en el error. O sea, fijaos que Santo Tomás aquí es lo contrario de cualquier racionalismo. Se da cuenta de que sí, podemos conocer la verdad, pero con mucha dificultad y la debilidad. Y luego, digamos, en el campo más moral, la dificultad de superar los apetitos más propiamente animales. Superar los apetitos propios de las bestias, sino que resulta ofuscado, en muchos casos, por esos apetitos. O sea, el tema de que la concupiscencia tantas veces se nos impone. Sí, evidentemente tenemos la libertad, podemos superar eso, pero en muchos casos resulta enormemente difícil. Fijaos. Se podría decir que este tipo de defectos, tanto corporales como espirituales, no son penales, sino defectos naturales que proceden necesariamente de la materia. O sea, por eso, como esto que ha dicho antes no es una demostración, ve argumentos que se pueden dar en contra. Dice, bien, sí, tenemos esos defectos, pero en realidad, como el cuerpo, la naturaleza humana consta de alma y cuerpo, de elementos contrarios, pues es lógico que pasen estas cosas. Es necesario que el cuerpo humano, al estar compuesto de elementos contrarios, sea caraptabal, y que el apetito sensible se mueva hacia aquello que es deleitable para el sentido, que en ocasiones es contrario a la razón, y... O sea, veis, aquí explica que, bueno, la muerte viene porque el cuerpo humano es corruptible, el apetito sensible, como va hacia lo deleitable, no siempre coincide con la razón. Como el entendimiento posible está en potencia respecto a todo lo inteligible, sin poseer ninguno en acto, de manera innata, sino que por naturaleza tiene que adquirirlos de las cosas sensibles, le resulta difícil llegar al conocimiento, ad scientiam, de la verdad, y con frecuencia se desvía de ella a causa de las representaciones sensibles. O sea, fijaos, va dando, por así decir, como respuesta a los argumentos que ha indicado antes. O sea, por una parte parece que es razonable hablar de que esas cosas son una pena debida a una culpa, pero por otra parte, estas cosas parece que son coherentes con la naturaleza humana. Pero considerando rectamente esto, cualquiera podrá juzgar con bastante probabilidad, supuesta la divina providencia. O sea, fijaos, simplemente es una probabilidad, aunque bastante alta, y por supuesto, supuesta la divina providencia. Que adaptó a las cosas perfectables unas perfecciones congruentes, que Dios unió la naturaleza superior a la inferior para que la dominase, y si tal dominio se viera impedido por deficiencia de la naturaleza, con su gracia, beneficio especial y sobrenatural lo eliminaría. O sea, dice que era bastante coherente que, diríamos, el hombre recibiera algún beneficio especial para que la parte superior dominara la inferior. Pero repito, esto simplemente es algo bastante coherente, no es una demostración y supuesta siempre la divina providencia. Puesto que el alma racional es de una naturaleza superior al cuerpo, se debe creer que el alma racional está unida al cuerpo de tal modo que en el cuerpo no haya nada contrario al alma, por la cual vive el cuerpo, y lo mismo se debe decir si se une la razón con las potencias sensitivas. La razón no debe resultar impedida por las potencias sensitivas, sino más bien debe dominarlas. Así pues, conforme a la enseñanza de la fe, establecemos que el hombre fue creado en un principio de tal manera que, mientras la razón estuviese sujeta a Dios, las fuerzas inferiores la sirvieran sin impedimento, y el cuerpo no pudiera librarse de esa sujeción por ningún impedimento corporal, supliendo Dios con su gracia lo que faltara a la naturaleza para realizarlo. O sea, fijaos aquí cómo Santo Tomás ve la coherencia de esos dones de justicia original. Era muy coherente que mientras la razón estuviera sujeta a Dios, o sea, mientras el hombre reconociera a Dios, mientras el hombre alabara, adorara a Dios, las fuerzas inferiores le sirvieran sin impedimento, o sea, que se diera ese orden. Y si la naturaleza tenía dificultades para esto, como el hombre estaba unido a Dios, era muy oportuno que Dios con su gracia diera lo que le podía faltar a la naturaleza. Sin embargo, cuando la voluntad se apartó de Dios, las fuerzas inferiores se volvieron contra ella, y el cuerpo recibió pasiones contrarias a la vida que viene por el alma. Así pues, este tipo de defectos, aunque parezcan naturales considerando en absoluto la naturaleza humana desde el punto de vista de lo que hay de inferior en ella, sin embargo,
considerando la divina providencia y la Fijaos, continuamente sale el tema de la divina providencia. dignidad de la parte superior de la naturaleza humana, se puede mostrar con bastante probabilidad que estos defectos son penales. Y así se puede Bueno, llegar a que el género humano está afectado por cierto pecado original. O sea que, como veis, la verdad es que la argumentación es, como siempre, muy inteligente por parte de Santo Tomás. La clave de esta argumentación es que las penas universales, y que son cuasi naturales, casi parece parte de nuestra naturaleza, ese tema de la muerte, de la concupiscencia, todo esto, no serían infligidas, o al menos no serían toleradas por Dios, si no hubiera una culpa universal y cuasi natural, porque de lo contrario Dios no sería justo. De esta manera, la muerte, el hambre, la fatiga, la enfermedad, la ignorancia, la malicia, la debilidad, son percibidas por el hombre como penas. Claro, si el hombre fuera meramente un animal, todo eso no sería completamente natural, pero como es racional e intelectual, encuentra esto, o sea, encuentra que estos son penas. Fijaos aquí, por ejemplo, todas estas quejas del existencialismo frente a la miseria de la condición humana, o que el hombre está arrojado al mundo, o todo ese tipo de cosas, en el fondo es pretender quejarse a Dios, con lo cual es, digamos, darse cuenta como que estos son penas. Y la pregunta es, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Ese tipo de cosas. Claro, el problema es que muchos de estos que son ateos se quejan a Dios en el que no creen, con lo cual están en una situación un poquitín absurda. Pero claro, todo esto, como hemos dicho, para toda esta argumentación, y Santo Tomás lo repite hasta 3 veces, supone que la razón natural, por sus solas fuerzas, puede llegar a conocer un Dios trascendente y providente, lo cual, precisamente por el pecado original, no resulta fácil. O sea que, como veis, hay argumentos a favor del pecado original, y la cosa es bastante profunda, pero requiere ese conocimiento de un Dios trascendente y providente. Porque ya digo, la clave está en eso, que el hombre experimenta estas cosas, que un animal evidentemente no se queja de todo esto, sí, puede, digamos, gritas si le pisas o cosas de ese estilo y experimentan dolor y demás, pero la consideración de que esto es como pena o que el hombre está pues como arrojado o alguna cosa de este estilo, claro, eso ya requeriría llegar a que hay un Dios trascendente. Y por eso también Santo Tomás ha explicado que era muy conveniente, por un don de Dios, tener ese equilibrio entre el alma y el cuerpo. Obviamente el alma, forma del cuerpo, es inmortal, o mejor, incorruptible, por ser precisos con la terminología que ya habíamos dicho antes. Acordaos que inmortalidad nos recuerda más ya algo divino, y esto es mejor incorruptible, y pide un cuerpo proporcionado. Y por eso encuentra estos defectos del cuerpo como algo penal. Como estos defectos siempre han estado presentes en la historia, se puede pensar que son debidos a un pecado universal y, por tanto, a un pecado original. O sea, como veis, de todos modos, este argumento siempre solo entra dentro de lo probable, porque no es evidente que esas diferencias no fueran solamente naturales. Podría decir, no, esto simplemente es un fruto de la naturaleza, sino que además fueran penales. Entonces ya podríamos hablar de un pecado original, porque el aspecto material del hombre es corruptible y podría explicar tales defectos. Por eso fijaos lo que vimos en la parte del magisterio, la Iglesia recordó con Traballo y los jansenistas que los dones de la creación original, o sea, esa justicia original, no era debido a la naturaleza humana. Por eso Santo Tomás muestra un argumento de conveniencia. Si aquello fuera estrictamente debido, el argumento no sería de conveniencia, sino sería algo demostrativo, pero no se trata de algo necesario en sentido estricto. Y por eso la argumentación se mueve dentro del campo de la congruencia. O sea, si esos dones fueran necesarios respecto a la naturaleza humana, lo que había dicho Santo Tomás, pues digamos, supuesto siempre la providencia divina, tendríamos la demostración de que de que la situación actual es un castigo, es una pena por un pecado, y por tanto tendríamos el pecado original. Pero como esos dones eran simplemente muy convenientes, pero no eran completamente necesarios respecto a la naturaleza humana, no podemos decir que tengamos aquí una demostración, y son solo argumentos de congruencia. Acordaos el texto que habíamos leído el día pasado sobre Santo Tomás, cuando Santo Tomás decía que en efecto Dios podría haber creado otro hombre y haberle dejado sin esos dones, sin haberle dado esos dones. De todos modos, es curioso, digamos, desde un punto de vista de historia de las religiones, que bastantes tradiciones religiosas hagan referencia como a una culpa que afecta a toda la humanidad.
Lo que pasa es que, y este es digamos, el carácter único de Génesis 3, es que el origen de esa culpa está en un acto concreto de algunos hombres, mientras que en otras tradiciones el origen de la culpa se sitúa en el mundo intradivino. Hay como una lucha entre los dioses, uno es expulsado y como efecto de esa expulsión crea lo material o crea al hombre. Acordaos, el gnosticismo en este sentido es lo más claro. Con lo cual, o sea, fijaos, porque esto es bastante interesante, digamos, desde el punto de si uno hace un poco de reflexión de historia de las religiones, aparece aquí, igual que en el Génesis y todo el Antiguo Testamento, tenéis esta idea clara de un Dios único, trascendente. El origen del mal tiene que estar en una culpa de los hombres, mientras que si tú no quieres hablar de ese Dios bueno, único, trascendente, y en cambio ves una situación de mal, dices, no, la culpa la tiene Dios porque Dios o el mundo de lo divino. Evidentemente estas personas no creen en un Dios único y trascendente, sino peleas entre los dioses o cosas de esas, o hay que robar el fuego divino a los dioses, por su culpa estamos como estamos, o sea, toda la cantidad de mitos que hay donde el mal estaba, digamos, vinculado al mundo intradivino. Claro, pensad, si el demonio tuviera que inspirar una religión, ¿qué es lo que diría en esa inspiración? Diría que la culpa del mal la tiene Dios. Es un poco lo de la tentación del diálogo ese de la serpiente con la mujer. No, Dios sabe que no podéis comer de este árbol, no quiero que comáis porque seréis como dioses, o sea, en el fondo Dios os tiene envidia. Como veis, digamos, lo que quería inspirar el demonio es que la culpa del mal la tiene Dios, mientras que lo que te dice la verdadera revelación es que la culpa de los males está en el hombre. Dios lo que te va a hacer es ayudar a vencer el mal. O sea que por aquí habría también una línea interesantísima. No, claro, no podemos entrar en ello porque sería hacer un estudio muy detallado de historia o de comparación de religiones, ver un poco el carácter así peculiar del relato del Génesis, porque ya sabéis que en el Génesis aparecen muchas cosas pues de imágenes típicas de la cultura babilónica, algunos lo han comparado con el poema de Gilgamesh o alguna cosa de este estilo. Sí, diríamos la imaginería es la que correspondía a toda la zona, el creciente fértil de la época, pero ahí lo más importante son los cambios que se introducen. No el que hablen de un paraíso, de unas plantas o de unos árboles, o sea, ese esquema era muy común en los relatos religiosos de la época. Lo importante es qué cosas se está cambiando, porque ahí es donde está realmente el aspecto más interesante de la revelación, y aquí la clave es que el mal comienza por una acción de los propios hombres y no por algo que dependa de Dios. Acordaos, Dios ha hecho todo el universo muy bueno cuando ya lo ha terminado, está el hombre, todas estas cosas, y el mal va a comenzar por esa rebelión del hombre. Bien, consiguientemente, como veis, el pecado original es un elemento esencial de la fe, no se opone a la razón y es más, ayuda a comprender mejor el estado actual de la humanidad, aunque no se pueda conocer meramente por la razón. Fijaos que de hecho cuando se olvida este dogma, la cantidad de líos son enormes. Pensad, por ejemplo, uno de los más característicos fue Rousseau, que negaba el pecado original, venía a decir que el hombre es el buen salvaje y lo que corrompe al hombre es la civilización. Pero el hombre nace sin ningún pecado, sin ningún problema, y así todos los salvajes son buenos y demás, y hay que diríamos, dejar la educación de manera que cada uno así pueda desarrollarse a su arbitrio. Claro, las consecuencias de eso son evidentemente tremendas por no tener en cuenta esa realidad del pecado original. Por supuesto que es una cuestión difícil de explicar, especialmente por lo referente a la transmisión, pero tampoco podemos pedir una claridad absoluta, porque fijaos que al explicarse la transmisión, o sea, porque la base de la transmisión, lo vamos a ver inmediatamente, va a ser que una naturaleza se transmite privada de un elemento sobrenatural. Claro, cuando entramos ya en un elemento sobrenatural, ya las posibilidades que tiene nuestra razón de conocerlo un poco mejor ya empiezan a desvanecerse. Por eso, el que no podamos tener una claridad absoluta a la hora de la transmisión de esto. Porque claro, tú puedes conocer, diríamos, dentro de la naturaleza cómo se puede transmitir un determinado carácter. Pues no sé, cómo se transmite el color de los ojos de padres a hijos. Bien. Digamos, bien respecto a algún tipo de caracteres que son relativamente sencillos de predecir. En otros la cosa es muchísimo más complicada. Pero claro, aquí lo que tienes es la transmisión de un elemento sobrenatural que está vinculado a la naturaleza.
Y lo que tienes es que ese elemento que se iba a transmitir, hemos quedado privados de él. Claro, aquí como vemos, no se trata de transmitir si los ojos van a ser azules o verdes. No, aquí es que un elemento que Dios había pensado y que es sobrenatural no se va a transmitir. Con lo cual, ¿qué efectos tiene eso sobre la naturaleza? Como veis, la cosa tiene su complejidad. Por eso, pedir una claridad absoluta para explicar la transmisión no tiene sentido, pero veremos que se pueden decir bastantes cosas. Y de hecho, digamos, cuando se pone en cuestión la afirmación de este dogma, es decir, que el principio del mal tiene un origen histórico concreto, se acaba echando las culpas del mal a Dios. O incluso algunos autores así más sofisticados, ya lo veremos en algún texto de Forgrimler, hablarán del lado oscuro de Dios. O sea, que la culpa del pecado la tiene Dios, hablando mal y pronto. Por eso entendéis por qué San Agustín también cultivó tanto este dogma en la medida que él había salido de los maniqueos. Acordaos que para los maniqueos el mal, la culpa del mal lo tiene Dios, solo que habían hecho dos dioses, un dios bueno y un dios malo. Entonces la culpa de los males la tiene el dios malo. Claro, digamos, para romper completamente ese esquema, estas afirmaciones del pecado original son utilísimas, porque dice, no, el mal no lo tiene la culpa Dios, el mal viene de que la humanidad ha elegido mal, y esa elección mala ha tenido consecuencias para los que venían después. O sea que creo que, veis, por lo menos la importancia de esto se ve con bastante claridad. Vamos a pasar al resumen. Todo el mundo, si hay alguna cuestión sobre este, ya me lo preguntáis, aunque ya digo, profundizaremos mucho más digamos, especulativamente en estos temas en los apartados que vienen después. Es el apartado segundo, el pecado original entre la revelación y la razón. Recuerdo aquí los puntos básicos del pecado original. Es una verdad de fe que ha suscitado problemas de comprensión, por eso muchos lo han negado o deformado. Es por eso muy importante acudir a las enseñanzas de la revelación. Acordaos los datos de Génesis 3, en el que aparece cómo la muerte, la debilidad y los diversos males entran en la historia del hombre por el pecado. Enseñanzas de San Pablo, sobre todo 1 Corintios 15, Romanos 5, en las que Cristo está contrapuesto a Adán. Por el pecado de Adán, la humanidad ha quedado constituida como pecadora y Cristo ahí nos va a salvar. Diversos padres de la Iglesia subrayan la relación entre el pecado de Adán y la actual situación de la humanidad, pero fue San Agustín el que sistematizó, no se inventó, sistematizó tales enseñanzas con ocasión de los errores de Pelagio. Recordaba también que ese pecado afectaba a los niños y ese era el motivo de bautizar incluso a los niños. Los sínodos de Cartago y Orange recuerdan los puntos fundamentales de esto. En Trento se renovaron esas enseñanzas y se recordó contra Lutero que el pecado original no se puede identificar sin más con la concupiscencia. Luego en el siglo XX tenéis como el texto magisterial más importante, el Credo del Pueblo de Dios de Pablo VI. Los datos esenciales del pecado original, o sea, los que siempre tenemos que mantener, son los siguientes. Se trata de un pecado cometido por Adán, que se ha transmitido a toda la naturaleza humana por generación. Este pecado es pecado en sentido análogo, o sea, porque es un estado de la naturaleza, no un acto, privada de la justicia original. Y en tercer lugar, sus efectos han sido alejamiento de Dios, muerte, desorden de las fuerzas naturales del hombre. Obviamente, y ya con esto vemos la parte final, aunque el pecado original no se puede probar mediante la razón, tampoco es algo que se oponga a la razón, porque la experiencia humana nos muestra muchísimos males que experimenta la humanidad y que casi parecen naturales, incluida la muerte y la debilidad, y esto parece remitir a una culpa que afecta a la naturaleza humana en su conjunto. O sea, obviamente habría que pensar la naturaleza humana tomada como un conjunto. Bien, este serían un poco, recordáis también todo lo que decía Santo Tomás, esto supuesto el tema de la providencia de Dios, etcétera, que es la clave y no deja de ser un argumento de congruencia. Bien, estas serían un poco las ideas básicas que debemos recordar desde el punto de vista de la revelación acerca del pecado original. Y ahora lo que vamos a hacer es profundizar especulativamente en estos temas. ¿En qué consiste el pecado original? ¿Cuál es su esencia, por así hablar? ¿Y cómo se ha transmitido? Vamos a irlo viendo.
Bien, el primer apartado, como veis, 3.1, la esencia del pecado original. Lo primero que recordaremos es que el pecado original es un hábito. Para esto, acordaos que tenemos que partir de la justicia original. Por eso os digo, es muy importante, o sea, para precisar en qué consiste el pecado original, recordar la situación de justicia original. ¿Qué era la justicia original? Ese enriquecimiento con unos dones que lo enaltecían sobre su naturaleza. Acordaos que tanto Lutero como Bayo como Jansenio consideraban que esa situación era como lo natural al hombre, como si fuera una especie de hábito innato. Obviamente ni Lutero, ni Bayo, ni Jansenio hablaron de hábito innato, porque les repateaba cualquier cosa que pudiera sonar a metafísica. Pero en cualquier caso lo veían como algo completamente natural, algo exigido por la naturaleza, un poco como lo que es para nosotros la sindéresis o el hábito de los primeros principios, que es una cosa que tenemos innata en la naturaleza. O sea, para ellos, diríamos, si hubieran empleado la terminología escolástica o esta terminología más filosófica, tendrían que haber hablado de un hábito innato, que ya digo, decían pues eso, que el hombre es pecado original o es el tizón de la carne o todo este, o sea, empleaban ahí todo ese tipo de expresiones que no eran muy precisas, sobre todo en el caso de Lutero. Bayo sí que conocía algo más la filosofía y Jansenio igual, pero digamos no hacían mucho caso de estas, o sea, ni mucho menos de Santo Tomás ni de este tipo de terminología. Por eso, diríamos, como lo consideraban como algo innato, como algo exigido, una vez perdido ya hablaban de corrupción y de impotencia natural del hombre, porque se habría dado la destrucción de esa característica connatural y ya no podría realizar ningún bien. Sería algo parecido a alguien que tiene sentido de la vista, pero jamás recibe luz. Claro, ¿cómo vas a ver? Tú tienes los ojos, pero resulta que estás en una situación en la que no hay ninguna luz. Es imposible que veas nada. O alguien tiene entendimiento, pero carece de sindéresis y no tiene representaciones inteligibles. ¿Cómo va a entender? O como, digamos, tienes entendimiento, pero no has formulado el hábito de los primeros principios. ¿Cómo vas a poder entender? No, es imposible. O sea, esa es un poco la situación, por hablar con términos, diríamos, más escolásticos o más clásicos, que planteaban Lutero, Bayo y Jansenio. O sea, como la justicia original sería como algo innato, algo que podríamos comparar eso a los primeros principios, a la sindéresis, a estas cosas, una vez que lo has perdido, ya no podrías hacer absolutamente nada, con lo cual ya la naturaleza humana no podría hacer ningún bien. O sea, quizá estas comparaciones, todo esto lo tomé del padre Ramírez, que en el Tratado sobre los vicios y los pecados comenta la parte en que Santo Tomás habla del pecado original y es muy muy interesante. Está tomado básicamente de ahí todas estas comparaciones, pero creo que son muy útiles. Si tú ves que la justicia original era algo como la sindéresis o como los primeros principios, como eso lo has perdido, ahora ya no puedes hacer nada, ya no puedes razonar. No, digamos, lo de Lutero, no puedes hacer ningún bien. Lo único que harás será meter la pata. Ahora, sabemos que eso no es así, que la justicia original era un don sobreañadido, era un hábito, pero no era un hábito innato. Por eso eran los aspectos de integridad, era una cosa muy conveniente para la naturaleza humana, era una cosa muy conveniente el que la parte sensible esté perfectamente sometida a la inteligible, pero digamos el que fuera muy conveniente no quiere decir que fuera necesario ni que fuera un hábito innato. Por eso, el que se haya perdido dicha justicia ni destruye el entendimiento ni destruye la voluntad. Por eso no se puede identificar el pecado original con una impotencia natural porque el libre albedrío haya quedado destruido. Realmente, si empleamos una terminología metafísica, habría que decir que el pecado original consiste en cierto hábito entitativo. Un hábito entitativo que es un hábito que afecta no a una potencia, sino que afecta a la naturaleza. Desde el punto de vista natural, el hábito entitativo, diríamos más conocido por todos, es la salud. La salud es, digamos, como ese equilibrio de todas las cosas que permite que estés bien. Entonces, la justicia original era un hábito, como un hábito entitativo, porque era sobrenatural, o sea, era una realidad sobrenatural. Entonces, un hábito quiere decir un modo de haberse, un modo de disponerse la naturaleza humana, no simplemente una potencia.
porque en ese caso, y repito, tendríamos un hábito operativo. Por ejemplo, el hábito de poder hacer determinados razonamientos en matemáticas, estar acostumbrado a una cierta forma de razonamiento. Eso es un hábito operativo que tiene que ver con el conocimiento. Esto sería un hábito entitativo, la justicia original que afecta a todos. Ahora bien, como el pecado original se opone al don de la justicia original, hemos visto que la justicia original es ese hábito entitativo, el pecado original sería una privación de ese hábito entitativo que es la justicia original. Ya digo, como hemos visto, la justicia original era cierto hábito, o siendo todavía más preciso, colección de hábitos o cualidades con las que Dios elevó a la naturaleza. Con lo cual, lo que tienes es que el pecado original es la privación de ese hábito, lo cual lo puedes considerar, en cierto modo, un cierto hábito, o sea, porque estás ahora en una situación habitual de estar privado de esa justicia original. Como digo, esa terminología puede parecer excesivamente filosófica, pero nos ayuda a evitar considerar el pecado original como una sustancia. O sea, el pecado original no es una sustancia, no es que haya quedado completamente destruido el sujeto humano, sino que antes tenía la humanidad ese hábito entitativo que era la justicia original, o un conjunto de hábitos, y ahora tenemos un nuevo hábito entitativo que consiste en la privación de todo eso. Acordaos que hábito quiere decir una manera de haberse, una manera de disponerse a algo. Antes estábamos dispuestos gracias a la ayuda de la justicia original, ahora estamos dispuestos, o más bien indispuestos, por la privación de la justicia original. O sea, ¿entendéis, por tanto, por qué se puede hablar del pecado original en nosotros como un hábito? Se podría discutir si se trata de un hábito innato o de un hábito adquirido, pero claro, es una realidad tan particular, el pecado original, que participa de ambos aspectos. Es un hábito adquirido, pero no adquirido por actos propios. O sea, no es que cada uno haya hecho un acto para adquirir el pecado original, sino que a consecuencia de un acto de los primeros hombres se perdió aquel hábito y la humanidad quedó en un estado sin el hábito de la justicia original, que era por tanto un nuevo hábito, por así decir, una privación de eso. Y digamos, en otro sentido, se podría hablar de hábito innato debido a que se recibe por la generación. O sea, hábito innato no querría decir aquí algo proporcionado a la naturaleza humana, como si el pecado original fuera proporcionado a la naturaleza humana, no, más bien joroba a la naturaleza humana, pero es innato en cuanto que lo tenemos desde el nacimiento. O sea, aquí innato no sería lo mismo que esencial, sino recibido por el nacimiento. Acordaos que en Santo Tomás, siempre, esto lo recuerda varias veces, la palabra natural, e innato viene de natural, tiene dos sentidos, o bien correspondiente a la esencia de algo, o bien que procede por el nacimiento. La cosa tiene su lógica porque obviamente lo que somos lo recibimos por el nacimiento. Entonces tiene mucho sentido que compares la naturaleza a la esencia, porque lo que tú eres lo has recibido por el nacimiento, donde convergen todas las causas que hace pues que este animal que somos nosotros seamos lo que seamos. En ese sentido, es digamos, esencial y natural tienen mucho que ver. Pero aquí sería innato en el sentido de que lo hemos recibido por el nacimiento. Y de hecho, San Agustín empleaba la terminología para el pecado original, emplea muchos términos, pero languor nature. Languor es una enfermedad muy larga, una enfermedad que se ha hecho crónica y que se hace como connatural. Acordaos que algunos veían a partir de algunos textos de Aristóteles que los hábitos son como una segunda naturaleza. Cuando tú has adquirido, por ejemplo, un hábito, tienes muchísima costumbre de tocar un instrumento musical, es una cosa ya que te sale solo, que te sale como connatural. Sería sería una cosa en ese sentido, pero que lo hemos adquirido por el nacimiento. Por eso, como un languor, esa debilidad de la naturaleza, como el resultado de una enfermedad larga y crónica. Lo que pasa es que, evidentemente, no es connatural, como he dicho, en el sentido de que sea acorde con los principios de la naturaleza, porque más bien fastidia nuestra naturaleza, sino que es connatural en el sentido de su permanencia, porque permanece mucho en nosotros,
al menos en sus efectos y su transmisión, porque de hecho se opone a la naturaleza. O sea, ya veremos que hay efectos del pecado original, que por el bautismo se perdonan, se eliminan, otros que pueden irse venciendo un poco, como el tema de la concupiscencia, eso lo vamos a ver ahora con detalle, pero veis en qué sentido el pecado original es un hábito y no sería ni hábito innato ni hábito adquirido, sino como una extraña mezcla entre una cosa y otra. Bien, repasad esto, si hay alguna duda lo ponéis en la página de comentarios, pero creo que estas explicaciones del Padre Ramírez que presento aquí son bastante claras. Terminamos esta clase. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.